Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a todos y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios antes de tener el mensaje propiamente dicho. El libro que vamos a tener como inspiración al mensaje está en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1, en sus primeros 11 versículos. Y voy a dar lectura mientras ustedes me siguen y acompañan con sus Biblias en sus lugares. La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus riquezas. Esta es palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta tarde. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que concierne a todos nosotros como Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, y a todo creyente, como parte del propósito de Dios, a todos los que vivimos y estamos en el reino de Dios, que está aquí y ahora, y se extiende cada día a través de la salvación, a través de la predestinación, justificación, santificación, y todo lo que señala la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, quisiera que leamos todos juntos el texto de inspiración el día de hoy, como aparece en sus hojas que yo siempre entrego, y me gusta enseñarlo, en las hojitas que entramos para que tome nota usted del mensaje el día de hoy. Leamos todos juntos en voz alta, por favor, hermanos. Santiago, a ver de nuevo, Santiago 1 al 11. ¿Otra vez? Santiago 1, del 1 al 11. Y leamos el título del mensaje, por favor. Formando el carácter cristiano. Sí, de eso vamos a hablar. Y cuando hablamos de formando el carácter cristiano, no me estoy refiriendo ni quiero enfatizar necesariamente si nosotros tenemos buen carácter o mal carácter. No. Esa tiene otra implicación, otro significado también. Carácter tiene que ver también con la formación que nosotros debemos tener y que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Formarnos espiritualmente, formarnos humanamente, formarnos a través de su palabra para buenas acciones y tomar decisiones, que es lo más importante en la vida. Para esto vamos a leer el objetivo del mensaje de hoy, que ustedes lo tienen y quisiera que me acompañaran a leerlo. ¿Sí? Lo leemos, por favor, hermanos. Leamos todos juntos en voz alta de nuevo el objetivo. Es muy importante crecer en nuestra relación con Dios como con las personas que se relacionan con nosotros. La vida cristiana es y debe ser un compromiso de fe y acciones de manera práctica. Dios quiere trabajar con libertad dentro de nuestras vidas, sin presiones, pero sí nos demanda obediencia. La mejor manera de vivirlo es hacerlo a través de las Sagradas Escrituras, como lo señala el libro de Santiago. Debemos ir conociendo y descubriendo las recomendaciones aquí expuestas
El objetivo debe ser vivir un cristianismo sin eufemismos que impidan un real desarrollo de nuestra cristiandad en esta tierra. Vale decir, creciendo cada día. La introducción dice, el libro se asume que fue escrito, o sea, el libro de Santiago, según los eruditos, por el hermano de Jesús llamado Santiago, o también Jacobo, entre los años 40 y 50 después de Cristo. Aparentemente está dirigido a los judíos de la diáspora para enseñarles la importancia de una religión práctica, manifestada en las buenas obras, en contraste con la sola profesión de la fe. Actualmente hay una tendencia de vivir y tener experiencias extrasensoriales para recibir algún mensaje de Dios, secuestrando la práctica de la fe. En este mensaje aprenderemos los propósitos de vivir la vida cristiana de manera humilde, sencilla y práctica. Debemos asumir una fe comprometida. Habiendo dicho el objetivo y la introducción, no cabe duda que queremos enfatizar la formación del carácter en cada uno de nosotros, como enseña Santiago. Según estos 11 versículos, aquí vamos a poder ver qué es lo que nos dice Santiago hoy y qué Santiago le quería decir a aquellos que no estaban en su patria, los judíos, o sea, en Jerusalén, los que no estaban ahí, los que habían sido dispersos a otros países. Y creo que nos concierne porque muchos de nosotros no estamos en nuestros países, ¿verdad? Así que vamos ahora sí a tocar el primer punto del tema formando el carácter cristiano, que está en el número 1, son 3 puntos como siempre, y leamos juntos, hermanos, por favor, el primer punto, ¿ya? Que habla de procurar. Leamos, por favor. Procurando ser sabios en la vida. Otra vez, por favor. Procurando ser sabios en la vida. El primer punto de esta tarde, de este mensaje, es procurando ser sabios en la vida. Dice la palabra de Dios que la sabiduría viene de Él. Sabiduría quiere decir una sabiduría no solo humana, sino una sabiduría de Dios, que su Espíritu trabaja en nosotros para tomar las mejores decisiones en obediencia, para poder crecer nosotros y ser formados con el carácter que Dios demanda a nuestras vidas. Habiendo dicho esto, quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 2, para dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Sí, el 2, pero vamos a empezar también con Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Por eso le decía, es dirigida a los que están fuera de su país, a los que están en la diáspora o dispersión. Y le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La primera intención al apóstol Santiago es dirigirse a una comunidad que está pasando pruebas. Pruebas porque no están en su país, están lejos de su familia, están teniendo que acostumbrarse a otro tipo de cultura, otro tipo de alimentos, otro tipo de vestimenta, otra forma de ver la vida, otra cosmovisión de una cultura que no es propiamente de uno, pero que tiene que aprender y adaptarse para poder seguir subsistiendo, ya no solo existiendo, sino subsistiendo. Y creo que a nosotros nos ha correspondido, que estamos en esta nación tan grande, poder adaptarnos a una cultura diferente, a un idioma diferente, a una forma de ver la vida diferente. Por eso, cuando Santiago se dirige a los hermanos que están no en su tierra, sino lejos de su tierra, le dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando estéis en pruebas. O sea, no se quejen mucho, no se pongan a ustedes a dar, a veces hay gente que maldice
por qué vine aquí o por qué estoy fuera de mi patria. Pero debemos ser pacientes y poder entender que las pruebas que tenemos muchas veces implican algo, crecimiento, implican algo, fortaleza, y tercero, para tomar buenas decisiones. Las pruebas no son otras cosas que, como algunos piensan mal, piensan que es un castigo de Dios. No, las pruebas Dios nos las pone para poder crecer, aprender, obedecer, a ser mejores personas. Aunque no estemos cerca a la familia, aunque no estemos cerca a nuestro idioma, a nuestra patria, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Y luego dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque también la fe cristiana, la fe que tú tienes, es probada. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ajá, quiere decir que la prueba al final va a producir paciencia. Paciencia para poder entender que Dios quiere que seamos sabios en el lugar que no es nuestro. Que seamos sabios en tomar decisiones personales, familiares, en la iglesia, para bien de nuestro crecimiento y la formación de nuestro carácter cristiano. De tal manera que en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Proverbios dice en su capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo repito, el libro Proverbios que escribió Salomón dice en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto, asociándolo al Nuevo Testamento, a este libro, es interesante porque el versículo 5 dice, y si alguno, se refiere a nosotros, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y lo maravilloso, y le será dada. Y le será dada. ¿Tú crees que eres sabio? ¿Tú crees que tienes ausencia y sabiduría en tus decisiones y que a veces pecamos de torpeza? Que a veces queremos decir una cosa y decimos otra. A veces ofendemos. A veces decisiones que tenemos que tomar en un lugar que no es nuestro. Ya les expliqué al comienzo que estos hermanos judíos estaban en la dispersión en otros países y Santiago les escribe a ellos. Así como Dios nos está hablando ahora que estamos nosotros lejos de nuestra patria, en la dispersión, nos está diciendo, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios que te la dará abundantemente. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Quiero empezar a ser sabio. ¿Quieres empezar a ser sabio? Comencemos poniendo en primer lugar a Dios, orando a Dios, pidiéndole que nos dé sabiduría, porque dice la palabra que nos será dada si tú pides ser sabio. Por ejemplo, ¿sabio para qué? Para poder lidiar con las pruebas, a veces con el maltrato de la gente, y a veces da ganas de responder de una manera como ellos nos tratan. Pero ahí tenemos que ser sabios como cristianos para formar un carácter que nos dé paciencia, como dice acá, que nos dé paciencia para poder responder con sabiduría sin ofender a las otras personas. Que nos dé sabiduría para tomar decisiones en los negocios, para tomar decisiones en las cosas espirituales, para tomar decisiones en la familia, para tomar decisiones en la crianza de los hijos, para tomar decisiones en todo lo que concierne a la vida humana, porque al fin y al cabo, en este mundo estamos para ser formados, para tener buenas acciones, no malas acciones. Por eso este primer punto dice procurando, tratando, buscando de ser sabios en la vida. Uno ha cometido a través de los años muchos errores y uno a veces a golpe tras golpe ha tenido que aprender
a ser más prudente. Pero aquí la palabra esta mañana nos enseña, formando el carácter cristiano. Ok, ¿quieres formar tu carácter? Procura ser sabio en la vida. Y dice el versículo 5, y lo repito por segunda vez, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si usted pone primero a Dios en primer lugar y le dice, Señor, hazme sabia, hazme sabio para poder lidiar con todas las cosas que se me presenten en la vida, Dios le va a dar a todos abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque dice que le será dada. Qué interesante esta porción. Vayamos al segundo punto, hermanos, y lo leemos por favor en voz alta a todos. Y quisiera que lo lea un poquito más alto con su voz. ¿Ya? Segundo punto. Dejar de ser inconstantes. Si el primer punto nos dice que tenemos que procurar ser sabios en la vida, el segundo punto nos dice, hey, deja de ser inconstante. ¿Por qué? Porque ser inconstante es una lucha que nos toca muchas veces a nosotros. Es decir, a veces no somos constantes en la vida. Y parte de la formación de nuestro carácter tiene que ver con comenzar a no ser inconstantes. La inconstancia, o ser inconstante, nos va a llevar a los fracasos, a los errores, a no poder terminar lo que queremos empezar, o a lo que nos hemos propuesto. Perdemos la visión, el objetivo, y a veces estamos confundidos. Por eso que mucha gente pide consejo, y muchas veces quiere decir, ¿qué hago ahora? Yo me he tomado el tiempo de conversar con gente que muchas veces me ha dicho, pastor, ¿cómo yo puedo lidiar con esta situación o con la voluntad de Dios? Y yo siempre lo repito y digo, ¿usted lee la Biblia? No, pastor, ¿usted ora? Bueno, de vez en cuando. Bueno, cuando usted ora más, lea la Biblia y usted sea constante con Dios en primer lugar en su vida, Dios va a hacer que usted sea constante por naturaleza espiritual y humana, una persona que deje de ser inconstante. La inconstancia es el mal de esta humanidad, la inconstancia es el mal en muchas familias, la inconstancia es el mal en las decisiones económicas, sociales, políticas y espirituales también. ¿Qué es lo que dice en este punto para dejar de ser inconstantes? El versículo 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ojo con esto, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda no está teniendo fe. Si usted va a pedir fe, no dude, porque la fe le va a ayudar a ser constante. La fe le va a ayudar a tomar decisiones, aunque no están realizadas, pero que están viniendo por esa fe que usted tiene. La fe no es otra cosa que orar y esperar por fe, aunque no esté presente tu oración, lo que tú has pedido, que está caminando hacia ti, que Dios va a responder la oración, que todo se va a ser posible si somos constantes en lo que pedimos a Dios y obedecemos a Dios. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. Si usted duda como la sonda del mar y no es constante, indudablemente el Señor no le va a responder. Indudablemente el Señor, aunque sabe sus necesidades, Él está esperando que usted sea formado en su carácter. ¿Y por qué Dios quiere formar nuestro carácter? Porque Dios lo que está esperando, cuando Él regrese, es levantar una iglesia santa, una iglesia que ha sabido luchar en la tierra con sus adversidades, una iglesia que no es perfecta y Él lo sabe, pero una iglesia que ha procurado y procura, ¿qué cosa? Ser constante en sus caminos. Constante en la relación con Dios y con los demás. Ser más responsable. A veces la irresponsabilidad es prima hermana de la inconstancia. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque es muy importante. Porque dice el 8, miren ustedes, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! Esto es tremendo. El hombre
que no es constante, y dice acá la palabra, el hombre inconstante. Hay gente que promete mucho y no cumple, o que ofrece y no cumple. Y esto es el pan de cada día en nuestra sociedad, en las iglesias, en las casas, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Mucha gente promete y no cumple. Dios quiera que haga de nosotros una buena, continua formación de nuestro carácter en este punto. Dejar de ser inconstantes. Porque dice, el hombre de doble ánimo. Y Jesús lo dice. Jesús dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Yo tuve que aprender en la vida, un poco más joven, que cuando yo decía sí, a veces actuaba con un no, o viceversa. Y un día leyendo la palabra y entendiendo los consejos y la lectura de la palabra, me di cuenta que cuando yo decía sí y prometí algo, tenía sí o sí que cumplirlo. Mejor no prometer. Dice Eclesiastés, mejor es que no prometas y no cumplas, a que prometas y no cumplas. Inconstancia en nuestros caminos muchas veces. Tenemos que tener cuidado en el aspecto, porque esto va a afectar nuestra vida espiritual, y no solo espiritual, sino con los demás que están alrededor, sea tu casa, sea la iglesia, el trabajo. Muchas veces nos hemos ganado problemas por ser inconstantes. Y acá dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. No dice en su camino, en todos sus caminos, en todos, de manera total. Te va a afectar en toda tu vida. Hasta te vas a amargar contigo, te vas a molestar, porque te das cuenta que tú prometiste algo y no lo has cumplido. Que la inconstancia en tu ser se ha convertido en tu peor enemigo, que es un lastre, que es como ser esclavo de algo que no quieres. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque dice que el ser humano es muy complicado. Hay tantas cosas que tenemos que desechar de nuestra vida para ser cada día mejores ciudadanos, mejores personas, mejores padres, madres, hijos, abuelos, que Dios nos dice, forma tu carácter, pero deja de ser inconstante. Y bien Santiago le dice a esta comunidad que estaba en la dispersión en otros países, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, y añade, el hombre de doble ánimo es inconstante. No es que será, es en presente. El verbo ser o estar es inconstante en todo su camino. No es que va a ser, no, ya es inconstante. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Hay mucha gente que no puede decir no. Aprenda a decir no puedo, no quiero o no se puede. Y aprende a decir sí, pero cuando diga sí, cúmplelo. Porque ¿sabes qué? Uno va a dar la imagen de irresponsable, de una persona que no es seria, una persona que es inmadura, una persona que vive la vida por vivir y una persona que no le interesa nada. Y yo no creo que Dios quiere que formemos ese tipo de carácter que es muy regular y en muchas partes de nuestra comunidad, sociedad en la cual vivimos. Pasemos al tercer punto, lo podemos leer por favor, este tercer punto, para poder tenerlo aquí. Leamos, hermanos, el tercer punto. Lo efímero de las riquezas. El primer punto nos dice, procurando ser sabios en la vida. El segundo, dejar de ser inconstante. Y ahora en el tercer punto, desde el versículo 9 al 11, nos sugiere este pasaje, lo efímero, o sea, lo superficial, lo temporario de las riquezas. Vivimos en un país que se le domina capitalista, frente a nuestros países que procuran promover un socialismo, una forma de ver la vida, porque dice que el extremo capitalismo es malo, es explotador, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes todas estas noticias en las cuales vivimos. Pero la realidad es que la tensión entre el comunismo y capitalismo viene de años atrás, de la época de Marx, ¿no? Y de la fundación de la Rusia comunista, la China comunista y todas estas cosas. Y estas tendencias socialistas comunistas, en cierta manera, tenían un reclamo, no voy a decir justo, pero un reclamo
que podría justificar la explotación de un capitalismo abusivo, de una forma de los gobiernos y personas privadas que muchas veces explotaban a los obreros, a la gente. Frente a esta corriente capitalista que es cómo yo puedo ganar dinero y a través de otras personas hacerme rico, la palabra de Dios tiene algo importante el día de hoy. Yo no creo que la riqueza sea mala. Yo no creo que los pensamientos del socialismo comunismo sean malos. Son reflexivos y buenos, pero no es perfecto, como no es perfecto el capitalismo. Pero la palabra de Dios, especialmente en este libro, nos habla acerca de las riquezas. A personas que están fuera de sus países, ¿cómo tú puedes ser rico en un país que no es tuyo? Donde no tienes la propiedad privada, donde tuviste una educación diferente, una forma de invertir, una forma de ver el matrimonio, una forma de ver tus beneficios que puedan prosperarte a ser una persona rica, o si no bien rica, vivir bien. Dice el punto 3, lo efímero de las riquezas. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a leer en el versículo 9 al 11. Leamos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán el rico en todas sus riquezas. Enfatizo la lectura del versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. A través de los años, viviendo en diferentes países, yendo a predicar y dar conferencias o haciendo música en diferentes países, yo he descubierto un común denominador. Hay dos tipos de personas. La persona que hace riqueza por querer tener riqueza y verse frente a la sociedad mejor y demostrar lo que tiene. Que al final todo eso es vanidad y cosas que solamente procuran mostrarse a un mundo para decir, mira, yo soy mejor que tú. Hay una tendencia así, querer demostrar, aparentar, todo. Está bien. Y la otra es que hay gente que ha hecho mucho dinero, pero que conoce el temor de Dios, que ha comenzado a formar y sigue formando su carácter cristiano, que tiene mucho dinero, como en este país. Personas privadas, a veces hasta empresas, que lo que hacen es entender que la riqueza es un medio y no un fin en esta vida. La riqueza es un medio para vivir mejor y poder distribuir a los demás y poder compartir con los demás las bendiciones que Dios le ha permitido tener. Pero no es un fin en sí mismo, como que nunca se va a acabar y que Él va a ser eterno en esta tierra. Eso es una falacia. Esa es una quimera. Eso no es verdad. Un día nacimos y un día nos vamos. La palabra de Dios dice, desnudo viniste y desnudo te vas. Seas pobre, clase media o rico, capitalista o comunista. Sea la tendencia política, social, económica, religiosa que tengas. Un día nacimos, un día nos vamos, porque todos tenemos un antes y un después. La pregunta es, ¿qué tipo de carácter con el concepto de riqueza o tener una empresa o tener propiedad estás mirando la vida tú? ¿Estás mirando como que es un fin en tu vida hacer dinero, vivir por dinero y al final concluir de que pues herencia para mis hijos y todo? No, eso no está mal. Lo que está mal es cómo manejas tu riqueza, cómo manejas tu dinero, cómo inviertes tu dinero. Ese es el gran problema. Y eso tiene que ver con la formación del carácter cristiano, según la palabra de Dios. Y por eso hace una comparación tan sencilla al estilo Salomón Santiago que dice que es como la flor
es la flor de la hierba, el rico. Se encuentra la hierba y una florcita que bella, y lo demás es hierba. La demás es gente y el rico está acá, ¿no? Esa es la analogía. Y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. ¿Y qué pasa con su flor? Se cae y perece su hermosa apariencia. La analogía es esta. Cuando llega la muerte y toca al hombre y se seca, muere, perece su hermosa apariencia. Porque puede ser que sea niño, joven o viejo, pero ya su apariencia de muerto no es la misma. Y dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Empresas con el concepto no actual, sino empresas que tienen que ver con emprender, emprendimiento, con todo lo que quiera hacer. Formar el carácter cristiano tiene que ver con estos 3 puntos, tan importantes, pero que tenemos que comenzar a entender. Que si no estás procurando ser sabio, estás cometiendo un craso error. Seguirás cometiendo los mismos errores en tu relación humana. Si no dejas de ser inconstante, será complicado porque siempre tendrás la imagen ante los demás de una persona irresponsable, no seria y que no ha madurado. Y si miras la riqueza como un fin, serás una persona necia que no quiere entender que al final todo eso se acaba y que al final lo único que te lleva de esta tierra, en esta vida que tienes, es haber conocido a Jesús, es haber conocido a Dios, es haber entendido que Él quiso y trata y tratará siempre mientras vivamos de formar nuestro carácter cristiano. Dios quiera que nos ayude a entender esto, a procurar ser sabios, a procurar ser constantes y a entender que al final la riqueza es un medio y no un fin. Leamos la conclusión, por favor, de este mensaje. Conclusión. Hermanos, la mejor manera de crecer definitivamente es comenzar a practicar una fe comprometida con la práctica. Debemos dejar las falencias o debilidades, comenzando a tomar los consejos de Dios. Así nuestra vida será más llevadera en este mundo, donde los valores se han perdido y donde cada uno mira por lo suyo y no por lo demás. Esto es una tragedia. Vivimos en una sociedad y en una cultura selfish, en inglés, español, egoísta. Cada uno mira los propios de uno, no mira los demás. Y esto sucede en las familias. Cada uno tira para su lado, los hijos, la esposa, el esposo, los nietos. Y hay un mal endémico llamado celular, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante, todo el mundo está mirando su celular, como que se perdió esa relación y conexión de carácter cristiano que debe ser formado para uno y para con los demás. Aplicación, leamos. Nunca es tarde para empezar lo que no hemos logrado hacer o adquirir. Lo peor que nos pueda suceder es desanimarnos y abandonar el deseo de continuar cambiando para Dios. Por el bien de nosotros y nuestra familia y amistades, procuremos vivir una fe comprometida con el cielo y la tierra. Dios permita que tomemos las mejores decisiones y tener el mejoramiento o los mejoramientos y cambios. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este mensaje que nos anima, nos inspira y nos invita a que nuestro carácter sea formado por ti, por tu palabra, para una mejor relación contigo, con la familia, con los hijos, los nietos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Ayúdanos a entender y comprender que debemos ser sabios, que debemos ser personas constantes en nuestros caminos y que entendamos que al final la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Amén.